Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de recibirlos acá en la casa del Señor para poder alabar, para poder glorificar a nuestro Señor en este día. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos también la más cordial bienvenida a este servicio dominical. Hermanos, hoy vamos a alabar a nuestro Señor y la primera alabanza dice: ¿quién nos separará? Sí, amigos, personas que nos ven por este medio, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, que pagó un alto precio en esa cruz para darnos la salvación, pues cuando nosotros decidimos ese paso de fe, aceptar al Señor en nuestros corazones y nos reconocemos como pecadores y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese día se experimenta en nosotros un nuevo nacimiento. Nacemos espiritualmente y estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Amén? Amén, sí. Entonces ya nada puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Entonces, ¿quién podrá separarnos? Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, alabaremos a nuestro Señor esta mañana entonando: ¿quién nos separará? ¿Nos acompaña? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni
los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos pues a los hermanos que nos ven por Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a pasar ya a otra epístola también pues muy importante, que es la epístola de Santiago. Vamos a ver pues el capítulo 1. Por favor, abran sus Biblias en Santiago. El tema de hoy, hermanos, se titula La sabiduría que viene de Dios. El versículo 1, hermanitos, de Santiago, la palabra de Dios nos dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí el escritor, hermanos, de esta carta, pues un líder de la iglesia de Jerusalén, no fue Santiago el apóstol, sino pues Santiago, el hermano de Jesús. También pues esta epístola de Santiago fue una de las primeras escritas, probablemente antes de los años 50 después de Cristo. Después del martirio de Esteban, ¿no? Aquí pues hermanos, aumentó la persecución, y los cristianos de Jerusalén fueron esparcidos por todo el mundo romano, ¿no? Se habían ido en distintos lugares, ¿no? Por todo el mundo romano. Aquí también pues, hermanos, hubo comunidades judías, ¿no? Comunidades judías cristianas florecientes en Roma. Aquí pues, hermanos, en Roma, en los pueblos de Alejandría, Chipre y ciudades de Grecia, ¿no? Aquí, debido a que estos nuevos creyentes no tuvieron pues el apoyo para establecer de repente iglesias cristianas, entonces pues Santiago ha escrito, ¿no? Esto, o sea, la epístola, ¿no? Como un líder que era pues
que estaba pues interesado en el bienestar de ellos. ¿En fin de qué, hermanos? En fin pues de animarlos en la fe, ¿no? Durante ese periodo difícil. En ese entonces, pues hermanos, estaba pasando tiempos difíciles, ¿no? Por eso también el pueblo se había esparcido en diferentes lugares, ¿no? Porque estaban pasando diferentes periodos difíciles en ese entonces. Por eso, pues el escritor de aquí, Santiago, escribió esta epístola. Entonces aquí Santiago en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice eso, ¿ya? Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 2 y 3. La palabra de Dios nos dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Amén. Aquí Santiago no dice si pasan por diversas pruebas, sino pues aquí cuando pasan por diversas pruebas, él da, Santiago da por sentado que vamos a tener pruebas. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que nosotros como creyentes, como hermanos, vamos a tener pruebas. Y que es posible de sacar pues provecho de ellas, ¿no? ¿De qué manera, hermanos, podemos sacar nosotros provecho de esas pruebas? La idea pues no es fingir, hermanos, ser feliz cuando no se enfrenta al dolor, porque hay muchos hermanos de repente que están pasando pruebas. Pues en ese entonces el hermano finge estar de repente feliz, pero en el fondo de su corazón no está feliz, ¿no? Y eso no es bueno, pues. Hay que demostrar lo que en verdad es, lo que en verdad estamos sintiendo. Si estamos sintiendo dolor, vamos a demostrarlo aquí. No es fingir, no es estar pues, decir, ¿no? De repente estoy bien, pero en el fondo del corazón no estamos bien. Sino, hermanos, aquí debemos tener también pues perspectiva positiva, ¿no? Debemos ser positivos a las cosas que tenemos que enfrentar día a día. Nosotros, por más pruebas que tenemos, debemos tener sumo gozo, hermanos, porque nosotros debemos dejar todo lo que nos está cargando, ¿en quién? En las manos de Dios. Aquí también, pues, hermanos, las pruebas nos pueden producir en nuestras vidas, como les digo, dolor, ¿no? Pero no debemos fingir, hermanos. Nosotros debemos, pues, mostrarnos tal como somos, ¿no? Como creyentes que somos. Aquí el escritor también, pues, Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Esas pruebas, hermanos, que de repente ya hemos pasado o vamos a seguir pasando, hermanos, esas pruebas nosotros debemos sacarle provecho, con fin de que, de aprender más, día a día debemos aprender más de esas pruebas que nos dan. No, entonces, si nosotros aprovechamos esas dificultades que se muestran en nuestras vidas, entonces, pues, hermanos, nosotros debemos sacar provecho a esas pruebas que nos dan, con el fin de que, de aprender día a día más. También en los tiempos difíciles, hermanos, nosotros debemos aprender a ser pacientes, ¿no? De repente, cuando nos dan pruebas, hermanos, nosotros nos desesperamos, ¿no? En querer de repente solucionar ese problema.
Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que nosotros debemos ser pacientes a eso. Nosotros, hermanos, debemos de relacionar esa paciencia que nosotros debemos tener a las pruebas que nos dan. Nosotros debemos ser perseverantes y constantes en las cosas que nosotros queremos aprender y hacer, hermanos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es saber qué cosa, ser pacientes. No, hay veces, a mí mismo también me pasa, cuando a veces tengo dificultades, que en vez de poner todo en las manos de Dios, ¿qué es lo que hago yo? Quiero solucionar yo mismo ese problema que se me presenta, y eso está mal, porque no estoy siendo paciente y no estoy dejando todos los problemas en la mano de Dios. Vamos a leer el versículo 4, hermanos, para poder entender mejor. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En realidad acá, hermanos, no podemos pues llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter, cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos llegarnos a conocer profundamente. Quien nos conoce realmente profundamente es único nuestro Señor. Y nosotros tampoco no sabemos cómo vamos a reaccionar de repente frente a los problemas que nos presentan o que se nos presentan, hermanos. Es muy fácil de repente ser amable. Es fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien. Pero a ver, sea amable, hermanos, cuando a alguien las cosas se nos está yendo mal. Ahí va a ser difícil, ¿verdad? Es difícil ser amable. Seguiremos en ese caso, hermanos, siendo amables cuando otros nos tratan injustamente. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Nosotros seremos amables, hermanos, cuando algunas personas te tratan injustamente. Esa es una pregunta que cada uno nos debemos hacer. Dios lo único que quiere, hermanos, es pues que seamos perfectos. También pues Dios quiere librarnos del dolor. No, en lugar pues de quejarnos por nuestras luchas, deberíamos ver pues, hermanos, en ellas oportunidades que se nos está presentando a cada uno de nosotros. En vez pues de quejarnos por las pruebas que nos da, no, nosotros debemos agradecer, porque así nuestro Señor Dios o Jesús nos está pues dando nuevas oportunidades. ¿Pero para qué? Para crecer cada uno de nosotros, para crecer en nuestra fe y seguir los caminos de Dios. Debemos también pues dar gracias a Dios, hermanos, por haber de repente prometido, ¿no? Vamos a decir así, estar con cada uno de ustedes. No, Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, en tiempos difíciles. Dios no nos va a abandonar, hermanos, ténganlo por seguro, pero si ustedes están creciendo, ¿no? Espiritualmente, y creciendo cada día su fe. ¿Y cómo vamos a crecer? Cuando se nos presenta pues tiempos difíciles. Eso es la prueba que nos está dando nuestro Señor. También nosotros le podemos pues pedirle que nos ayude pues de repente a resolver pues cada uno de los problemas que nos presenta en nuestra vida. O
también que nos dé fortaleza para soportar esas pruebas. Quien nos puede ayudar a soportar todas las pruebas y darnos fortaleza, hermanos, es el único Dios que nos puede dar eso. Nuevamente aquí, hermanos, les voy a decir que debemos ser pacientes. Dios no nos va a dejar solo con nuestros problemas. No nos va a abandonar, pero siempre en cuando ustedes tienen o ponen los problemas que se nos presenten en las manos de Dios. Pero si nosotros mismos vamos a solucionar nuestros problemas, no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder. Porque nuestro Señor siempre va a permanecer al lado de cada uno de ustedes. En estos momentos también está al lado de cada uno de nosotros. Y lo más importante, hermanos, es pues que nos va a ayudar a crecer. Por medio de estas pruebas, por medio de estas dificultades, que es difícil, hermanos. Ya hemos pasado, yo mismo he pasado por todas esas pruebas y es difícil. Pero esas pruebas me han ayudado, hermanos, ¿a qué? A crecer, ¿no? A crecer en mi fe y también ser paciente en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. No nos debemos desesperar pues de repente por las pruebas que nos dan. ¿Se nos va a presentar pruebas? Sí. Su palabra lo dice, ¿nos va a dar pruebas? Sí. ¿Pero para qué? Para corregirnos, hermanos, para poder crecer. Ahora pasamos al versículo 5, hermanos, de Santiago. La palabra nos dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dada. Amén, hermanos. Aquí lo que está pidiendo, o lo que vamos a pedir, ¿qué cosa es? Sabiduría. Aquí el apóstol Santiago no solo habla, hermanos, acerca pues del conocimiento, sino también nos está hablando pues de la capacidad de tomar decisiones. De repente de tomar decisiones en circunstancias difíciles. ¿Cuántas personas, hermanos, de repente en esos tiempos difíciles tomamos decisiones equivocadas? Ya les dije, porque nosotros mismos, hermanos, queremos solucionar nuestros propios problemas. Cuando necesitemos sabiduría, hermanos, lo que nosotros podemos hacer es pues orar ¿a quién? A Dios. En esos tiempos difíciles nosotros tenemos que orar, hermanos. Y yo sé que Dios nos va a escuchar a esas oraciones. Y Él, hermanos, suplicará de repente abundantemente nuestras necesidades. Pero, hermanos, a los cristianos de repente que no tienen por qué andar en tinieblas. Nosotros los creyentes, hermanos, no tenemos por qué ya andar en esas tinieblas. Nosotros debemos pedirle en oración pues que nosotros de repente debemos tomar el camino correcto en esos tiempos difíciles. De repente, hermanos, con la esperanza de que nosotros cuando oramos tenemos esperanza de qué? De encontrar de repente que Dios nos conteste a esa oración, ¿verdad? Eso es la esperanza que nosotros tenemos, que nos conteste a esa oración, o que nos dé en ese momento una respuesta, ¿verdad? La sabiduría de Dios, hermanos, está pues
de repente en nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Quien va a guiar las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, después de la prueba, es único Dios. Dios va a cuidar nuestras, o va a hacer que tomemos decisiones correctas. También, pues, hermanos, sabiduría aquí, pues, significa discernimiento práctico, ¿no? La sabiduría, hermanos, pues empieza con respeto a Dios. Para tener sabiduría, hermanos, nosotros debemos empezar con respetar ¿a quién? A Dios. Él, pues, es el que nos va a conducir a una vida recta, ¿no? Y resulta de repente, hermanos, una capacidad, pues, creciente, vamos a decir así, para distinguir lo correcto del incorrecto. Quien nos va a ayudar a distinguir, hermanos, que nosotros estamos de repente yendo por el camino correcto, por el camino incorrecto, es únicamente Dios. Todas nuestras manos, todas nuestras dificultades, todo ello, hermanos, vamos a dejar en las manos de Dios. Sé que nosotros vamos a tener pruebas muy difíciles, de repente nosotros vamos a pasar enfermedades muy difíciles, hermanos, pero todos esos problemas pidamos en conjunto, pidamos en oración, hermanos, sé que Dios nos va a contestar. Porque Dios, hermanos, está, pues, dispuesto a darnos esa sabiduría a cada uno de nosotros. Pero esa sabiduría, hermanos, no lo va a dar a cualquiera. Ténganlo por seguro, esa sabiduría, hermanos, no lo va a dar a cualquiera. Tenemos que pasar por tinieblas, por dificultades, para que nosotros crezcamos y obtener esa sabiduría que Dios tanto quiere por cada uno de nosotros. Porque de repente, hermanos, aquí nosotros no vamos a recibir esa sabiduría que tanto anhelamos, porque nosotros como hermanos estamos más centrados en nosotros mismos. No nos centramos, hermanos, en Dios. Nosotros estamos centrados en cada uno de nosotros. Pero en vez de centrarnos en Dios, nosotros debemos estar centrados en Dios. ¿Para qué? Nosotros cuando nos centramos en Dios, hermanos, vamos a conocer, pues, su voluntad de Dios, ¿no? Pero ¿cómo vamos a conocer su voluntad de Dios, hermanos? Leyendo su palabra. Si nosotros no leemos su palabra, hermanos, no vamos a saber qué es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Y también, pues, debemos pedirle que Dios revele, no, de repente, la sabiduría que Él quiere con cada uno de nosotros, hermanos. Y también debemos estar dispuestos cada uno de nosotros lo que Él quiere con nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él nos dice, nosotros debemos hacer, lo que nos dice su palabra debemos hacer. Pero muchos de nosotros no lo hacemos, pues, no lo estamos haciendo. Bien, hermanos, vamos a continuar, pues, ahora con el versículo 6 del capítulo 1 de Santiago. La palabra de Dios nos dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén, hermanos.
¿Ustedes han visto cómo son las olas del mar? Cuando hay viento, hermano, las olas crecen y salen con más fuerza, ¿verdad? Igualito nosotros aquí en su palabra, hermanos, vamos a ser de repente como la ola si nosotros no estamos de repente, vamos a decir así, alimentándonos día a día de su palabra de Dios. Lo que nosotros debemos hacer aquí, hermanos, es pedir con fe, no dudando nada. Su palabra nos dice, hermanos, si nosotros pedimos con fe y no debemos dudar no en ningún momento. Significa pues, hermanos, que no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado que nos da día a día a cada uno de nosotros. Esto pues, hermanos, incluye depender de Dios. Nosotros, hermanos, debemos depender de Dios y confiar en que Él de repente oirá y responderá a nuestras peticiones que le hacemos. Pero si nosotros no lo hacemos con fe, ¿tú crees que Él nos va a responder? No, y si nosotros lo hacemos dudando, Él no va a responder, hermanos, a nuestras oraciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es pues pedir con fe y sin dudar. Y ahí pues, hermanos, nos va a responder nuestro amado Creador. También debemos poner al lado nuestro, de repente, actitudes críticas cuando nos dirigimos a Él. Dios no garantiza que ha de responder a nuestras desconsideraciones o egoísmo. Si tú pides algo de repente negativo, hermanos, Dios no va a responder eso. Si tú como hermano eres egoísta, no entre hermanos, de repente no nos apoyamos unos a otros, uno es egoísta con otro de repente, ¿no? Ahí, hermanos, Dios no va a escuchar nada. Porque nosotros debemos tener confianza únicamente ¿en quién? En Dios. Nosotros como creyentes no debemos confiar en el hombre. Nosotros lo único que tenemos que hacer, pues, hermanos, entonces es confiar en Dios. ¿Para qué, hermanos? En aquí el único propósito que tiene Dios es pues que nosotros crezcamos y también pues así como nosotros nos congregamos aquí, también traigamos más personas, también hagamos conocer su palabra, para que así, hermanos, crezca también ¿no? nuestra iglesia y así crezcan más hermanos en la fe. Si como hermanos tenemos de repente una mente inestable, hermanos, no están pues de repente plenamente convencidos de que el método de Dios es el mejor. Aquí pues la palabra, hermanos, trata de Dios, pero ¿cómo les digo? Como un consejo humano cualquiera, y se queda con la opción o a obedecer o desobedecer. Hay dos opciones aquí, pues, hermanos, bien obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Si tu fe va a ser débil, hermanos, o de mucho esfuerzo, o de repente tú estás viniendo aquí a la iglesia por obligación, vamos a decir así, entonces tu fe está débil, ¿no? Entonces, aquí lo único que nosotros debemos confiar, hermanos,
es en Dios. No, si tu fe está de repente decayendo, hermanos, confía en Dios, lea su palabra y nuevamente, hermanos, retomemos la rienda, vamos a decir así, del camino en la fe. Vamos a leer ahora el versículo 7 y 8, hermanitos, del capítulo 1 de Santiago. La palabra de Dios nos dice así: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de ver a menudo el vaivén constante de las olas gigantescas del mar, ¿no? Ustedes han visto cómo son las olas, hermanos, las olas gigantescas del mar. Saben inquietas, ¿verdad? Son inquietas. Cuando hay más viento, la ola más grande. Pues estas están, hermanos, sujetas al viento, ¿no? Como les digo, cuanto más viento, las olas van a ser más intensas. O la gravedad de la marea, pues van a ser más altas, ¿verdad? La duda lo deja a uno, pues, hermanos, aquí vacilante como las olas movidas de un lado para otro, porque las olas que hay en el mar, pues, están moviéndose de un lado para otro, ¿no? Si ustedes, hermanos, quieren, pues, evitar que se les trate así o le trate así, crean, pues, que Dios, hermanos, sabe que lo mejor para ustedes es, pues, que ustedes pidan sabiduría y confíen, pues, que Él se los dará. No, lo que ustedes tienen que pedir, hermanos, es sabiduría y confiar que Él se los va a dar. Al hacer, pues, esto, ustedes tienen que pedirle y confiar en que Él, pues, se los va a dar. Lo único que nosotros tenemos que es, pues, confiar en ¿quién? En Él. Cuando hablamos de Él, estamos hablando de Dios. Y si nosotros hacemos esto, hermanos, las decisiones que nosotros tomemos serán, pues, confiables y seguras, ¿no? Las decisiones que ustedes toman van a ser confiables y seguras. Pero si esas decisiones lo vamos a pedir, o esa sabiduría la vamos a pedir confiando ¿en quién? En Dios. Amén, hermanos. Vamos a pasar al capítulo 9. Del capítulo 1, perdón, al versículo 9. La palabra de Dios nos dice así: el hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación. El cristiano que no ocupa, pues, hermanos, un puesto importante, debe estar contento porque es de gran estima ante los ojos de Dios. Ese hermano que es de humilde condición, hermanos, es una persona de repente sin un nivel social alto, vamos a decir así, o que no tiene riqueza en este mundo. Pero a menudo, hermanos, se trata de tal persona con desprecio, incluso en nuestras congregaciones, pero Dios no lo subestima. Aquí, hermanos,
nosotros de repente vemos a menudo con desprecio a los hermanitos que de repente vienen descuidados, vienen de repente de una manera inadecuada, vamos a decir así, pero nosotros lo miramos con otros ojos de desprecio. Pero aquí, hermanos, en la palabra nos dice que para Dios nadie o no subestima a nadie. No, para Dios todos somos iguales. Para Dios no hay rico ni pobre. Para Dios todos somos iguales y de igual condición. Eso es lo que nos está diciendo aquí en su palabra. Bien, hermanos, ahora vamos a ver el versículo del 10 al 11. La palabra de Dios nos dice así: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí pues, hermanos, el pobre debe de sentirse contento de que la riqueza no significa nada para Dios. Aquí el pobre, hermanos, debe de sentirse pues contento porque, como les decía hace un momento, para Dios somos todos iguales. Para Dios que seas rico o pobre no significa que Él te va a subestimar. No, hermanos, al contrario, como les digo, todas las personas somos iguales para Dios. De otro modo, pues, hermanos, se le debería considerar indigno, ¿no? El rico, hermanos, debe de sentirse contento de que el dinero no significa nada para Dios. Para Dios no significa que nada el dinero que de repente tienen los ricos. Porque es muy fácil, hermanos, perder el dinero. No sé si ustedes han visto, hermanos, personas pudientes, no, que tenían de repente carros, tractores, casas, ahora están en la ruina. Porque de una u otra manera, hermanos, la riqueza termina, ¿no? La verdadera riqueza, hermanos, se halla en el desarrollo de la vida espiritual de cada individuo de nosotros. La verdadera riqueza, hermanos, nosotros lo tenemos cada uno de nosotros. No en su caudal económico. No debemos pensar, hermanos, en que el rico es mejor de repente que otra persona. No. Para Dios todos somos iguales. Dios aquí lo que nos quiere decir, hermanos, también pues es que Dios está interesado pues en lo que es duradero. ¿Y qué es duradero para Dios, hermanos? Nuestra alma. No es lo que es temporal, porque lo que es temporal es el dinero y nuestros bienes que tenemos. No, pero lo que está interesado en nuestro Señor es en nuestra alma, porque lo demás se acaba, como dice aquí su palabra. El dinero y nuestros bienes, de un momento a otro nosotros lo podemos perder, ¿verdad? Pero lo que nosotros no vamos a perder, hermanos, lo que Dios lo que le interesa, hermanos, es pues que nuestra alma crezca, porque lo demás se puede perder. Si la riqueza, hermanos, es poder y el nivel social no significa nada para Dios,
El poder social, hermanos, no significa nada para Dios. ¿Por qué les damos tanta importancia, hermanos, a las les damos tanta importancia a las personas que tienen o que poseen ese poder? Porque hay personas, hermanos, que le toman tanta importancia a las personas que tienen dinero, que tienen eso, ¿verdad? No sé si ustedes han visto. ¿No? ¿Por qué? Nosotros nos hemos preguntado por qué le damos tanta importancia a esas personas porque tienen dinero. Porque ellos de repente, hermanos, viven ¿para qué? O con un propósito. Porque para ellos su propósito o su Dios para los ricos de repente es su dinero. Pero porque para ellos es su razón de vivir, ¿no? Sin el dinero de repente ellos ya no van a poder vivir. Y si de un momento a otro desapareciera eso, ¿qué harían? ¿Qué harían ellos, hermano? Pero lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, hermanos, no son pues de repente cuentas bancarias, todo ello. Es lo que interesa a Dios y permanecerá para siempre. Nosotros no tendremos en nuestro corazón cuentas bancarias, todo ello, pero lo que nosotros tenemos es lo que le interesa a Dios. Nosotros debemos, pues, hermanos, permanecer para siempre y creer para siempre en Él. Amén. Y nosotros, hermanos, como creyentes ya no debemos de repente mirar a las demás personas por debajo de nosotros, porque todos nosotros, su palabra nos dice, todos nosotros somos iguales. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces no le debemos de repente tomar tanta importancia a las personas que de repente tienen dinero, tienen eso. No, porque tarde o temprano de repente eso se va a terminar. Pero lo que no se va a terminar, hermanos, pues es pues lo que nosotros vamos a crecer en nuestra alma, en nuestra fe, en todo eso. Eso no se va a acabar, hermanos. Ya sé que de repente nosotros estamos pasando por dificultades, por todo eso, pero ¿quién nos va a dar paciencia y sabiduría para afrontar todo eso? Es únicamente Dios. Yo sé que muchos estamos pasando pruebas día a día, hermanos, pero eso es para crecer en nuestra fe. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias por este momento de estudio de tu palabra y también te pido que des sabiduría a los hermanos en la fe para que puedan crecer y tener paciencia y confiar en ti ciegamente, amado Señor, porque tu palabra lo dice así. También te pido que nos des sanidad a cada uno de nosotros. También te pido por el pastor Joel que le sigas pues dando sanidad y que lo mejores al 100%, amado Señor, y por todos los hermanos en la fe también, amado Señor. Te lo pido y te lo suplico en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.